Hoy quiero contaros un caso práctico de Brain Spotting. Es un caso de preparatoria para exámenes de oposición. Os lo quiero contar porque es mucho más fácil de entender el reprocesamiento cuando se ve un proceso completo. Y como era sobre un tema muy concreto, es muy fácil de ver el efecto del tratamiento de Brain Spotting. Antes de continuar, estos casos los puedo ofrecer gracias a que la persona que trabajó conmigo es muy generosa y quiere compartir este contenido con vosotros y con vosotras porque cree que les fue de gran utilidad para ella y que es bueno que se comparta. Desde ahí, muchísimas gracias, antes de nada, por tu generosidad. Y bueno, cuando me han llegado casos de oposiciones, nunca han sido, en mi caso, el primer examen de oposiciones, sino que ya se ha hecho una primera oposición que no ha ido bien por diferentes motivos y que se tiene que repetir. Entonces, cuando a mí me ha llegado un caso de oposiciones, es normalmente en la segunda o tercera convocatoria de esas oposiciones. ¿Qué pasa? Que las oposiciones son realmente estresantes por muchos motivos. Primero, porque tienes que hacer un sacrificio muy grande. Tienes que aislarte socialmente, es decir, suprimir partes importantes de tu vida durante un periodo muy largo. Luego, los exámenes suelen tener una competitividad muy alta. Hay pocas plazas, hay mucha gente. También los exámenes son muy largos en sí mismos. Tienen muchas partes, ¿no? Con la parte final, además, de una lectura ante un tribunal, que eso nosotros en otros países son normales los exámenes orales, pero aquí en España no estamos acostumbradas y acostumbrados. Entonces, si el resultado va mal, puede haber una experiencia bastante traumática porque es una suma de muchos esfuerzos que se han hecho muy sostenidos en el tiempo, ¿vale? Muchas veces, y es este el caso, el examen no va mal porque haya una carencia, en el sentido de que no me sé el contenido o me ha salido un tema que no me había estudiado. Muchas veces el examen va mal porque nos traicionan los nervios. Otras veces voy preparada, pero no, es decir, también hay un factor de mala suerte, pero muchas veces no es la mala suerte, por eso decía por diversos motivos, no siempre es que no me lo sabía. Este es un caso así, ¿vale? Fue por exceso, fue querer hacerlo tan bien que entre las diferentes partes que tiene un examen no controló el tiempo para darle a cada parte. Y entonces, cuando ya se dio cuenta de su error, que ya no podía volver atrás, todo eso se acumuló en nervios y las partes del examen que venían posteriormente las hizo desde un lugar con mucha ansiedad y los nervios le traicionaron, ¿vale? Esto solamente para explicar que no siempre es porque no me sé el contenido. Otras veces la persona ha obtenido buenos resultados, pero no ha obtenido la plaza por el tema de la competitividad tan alta que hay. Pero la persona cuando va a volver a opositar, lo que siente es que va a volver a pasar lo mismo que pasó la otra vez. Y eso es lo más importante que hay que entender, que cuando hay un trauma y yo voy a volver a exponerme al mismo estímulo, se me va a reactivar esa red de información, es decir, va a ser casi imposible para mí no pensar que va a volver a ocurrir lo mismo que ya ocurrió. Por lo tanto, me voy a sumergir en un estado de mucha inseguridad y de mucha falta de confianza. ¿Vale? Entonces, aquí es verdad, ¿no?, que se puede ver muy bien el proceso, fueron apenas 3 meses, no me acuerdo si lo he dicho ya, en 13 sesiones, creo que sí. Pero eso no quita que no salieran cosas suyas, es decir, esta persona quería muy concretamente trabajar el examen de oposición, ¿no? Además que estaba ya prácticamente iniciándose la nueva ronda de exámenes. Y iba con ese objetivo muy concreto. Eso no significa que no saliera contenido suyo personal.
Claro, en un examen de oposiciones, lo que es muy común en todos los casos, pues es que salga una autoexigencia muy alta, una culpabilidad del resultado del anterior con una indefensión alta. Es decir, es que yo estudié, yo me preparé, yo hice todo lo que pude y no lo conseguí. Por lo tanto, da igual lo que haga ahora o lo bien que me prepare, que voy a seguir sin conseguirlo. Ese estado, además, pues provoca insomnio, tensiones corporales, etc., ¿no? Esta persona, por ejemplo, tenía una contracción de la mandíbula muy fuerte en el sueño, se le había afectado nervio vago, sensación de angustia, dolor de estómago, llantera recurrente, levantarse sin motivación para nada, sin ganas para nada, pero al mismo tiempo con una exigencia muy alta, ¿vale? Entonces se van haciendo sesiones de reprocesamiento. Por supuesto, como digo, en esas sesiones de reprocesamiento sale contenido personal, que siempre suele también ser bastante común, no valgo, no lo voy a conseguir, y algunos recuerdos también de la infancia, concretamente con una maestra, ¿vale?, que era incompetente, así de claro, fue para mí ver que el problema no era para nada de esa persona pequeñita en el colegio, sino de esa maestra. Y ojo, mucho respeto a los maestros, pero conozco bien el gremio, he sido formadora de profesores y sé todo el abanico que hay. Y esa en concreto era una maestra incompetente. Y mucha sensación de tener que complacer, mucho miedo al juicio, mucho miedo a he fracasado, ¿qué van a pensar de mí?, ¿no? Entonces, todo eso va saliendo, ¿vale? Durante las sesiones se van reprocesando y esta persona va pasando poco a poco, tengo que ir mirando unas cosas, ¿vale? Va pasando poco a poco a un estado de confianza, de no tener que repetir. Esta persona se estudiaba un tema, pero luego es como si no confiaba en ella y era como si te tenía que repetir mentalmente todo el contenido. ¿Qué pasaba? Que la propia ansiedad de tener que estar siempre en un pensamiento rumiante y no poder descansar, no poder hacer nada que le aportara disfrute, como un paseo, de poder desconectarse por momentos, hacían toda una carga del sistema nervioso y una sobrecarga mental y de alguna manera estaba señalando, no confío en mí, no confío que lo que sé, me lo sé, ¿vale? Entonces, conforme se van reprocesando las sesiones, esta persona va apareciéndole una confianza en que sí se lo sabe, ¿vale? También una confianza en que también se lo sabía la otra vez, que lo que hizo fue un error de cálculo y que fue precisamente por la autoexigencia que ese error de cálculo de repartir el tiempo en las diferentes partes se le fue por querer hacerlo muy bien. A veces queremos hacer tanto que menos es más, ¿no? O sea, haciendo menos conseguimos más resultados. Entonces fue encontrando, ¿vale?, esa confianza en no tener que revisar 1000 veces, en no quedarse en ese pensamiento rumiante, en confiar en que lo que se sabía, se lo sabía, ¿vale? Se fue trabajando ese miedo a fallar, ¿vale? Para entender cómo se trabajan esos puntos es mejor que vayas al vídeo de 6 casos prácticos de Brain Spotting, porque ahí es donde explico ese momento, ¿no?, del trabajo. Aquí te estoy explicando un caso completo. Vale, entonces, una vez que ya va un poco bajándose, ¿no?, esas dudas sobre su persona, sobre lo que sabe, y más, ¿no?, da igual lo que haga, que va a volver a pasar lo mismo, cuando no era así, ¿no? Cuando ahora podía hacer cosas diferentes. Eso fue muy importante para esta persona, hacer el clic de que no era impotente, ¿no? Y que sí que podía hacer algo diferente esta vez a la anterior. Entonces, nos centramos ya estamos ya prácticamente dentro de los exámenes, ¿vale? Cuando ya pasamos a esta segunda fase, ya se había hecho el primero, y entonces pasamos a trabajar las escenas
más angustiosas y más traumáticas que se habían quedado en la red encapsuladas de las oposiciones anteriores, ¿vale? Habían dos escenas concretas, una era el momento, que además lo vivía de mucha soledad, de estar antes de que le llamaran para el tribunal, y otro era el propio tribunal, ¿no? Es el tener que defender oralmente cuando esta persona sentía que ya está, que ya como le había cagado en la otra parte, pues en esta no iba a poder salvarlo, ¿no? Y esas dos escenas se le habían quedado como muy angustiosas. Entonces pasamos a trabajar al reprocesamiento concretamente de estas escenas, ¿vale? Paralelamente, en este tiempo atrás, de las sesiones atrás, esta persona empieza a poder disfrutar de pequeños momentos, es decir, no tiene que estar todo el rato enfocada ahí, porque si no damos descanso al sistema nervioso, ni la información se memoriza, ni voy a poder rendir bien, ni se va a poder organizar la información de una manera clara que yo pueda luego reproducirla. Es decir, no puedo estar sin descanso. Es imposible que mi cerebro funcione bien si no estoy dando descansos, ¿vale? Y entonces empieza a disfrutar de pequeños momentos, toda la sintomatología de la desregulación del nervio vago ya baja, ya no tiene llanteras por la mañana, ya no tiene problemas estomacales, todo eso va bajando significativamente, ¿vale? Y vamos trabajando esas escenas concretas donde ella puede, digamos, volver a esas escenas, conforme van avanzando las sesiones, puede volver a ese tribunal, pero ya no le da tanto miedo. Ese tribunal no siente que la están juzgando, siente más capacidad de poder expresar lo que realmente quiere expresar en ese momento. Y cuando vuelve a esa escena pasa a ser un recuerdo y no una reactivación de red de trauma, ¿vale? Para hacer esto, esas escenas concretas más traumáticas, se trabajó desde las fortalezas, es decir, desde un lugar donde ella se siente en confianza, donde se puede expresar, donde siente que no la juzgan, desde reproducir ese estado corporal para entrar desde ahí. Eso no significa cuando se entra desde una fortaleza que luego lo que va a venir en el reprocesamiento es todo maravilloso. Puede venir una parte maravillosa y una parte que necesito encontrarme con ella para poder sanarla, ¿vale? Y, por supuesto, las cosas internas, que suelen ser tan común a todas y todos, ¿no? Pero en estos casos, pues todavía más, ¿no? De esa yo no valgo, yo no voy a poder, y esa culpa, pues también iban progresivamente relajándose. Luego, con respecto a ese momento de estar esperando a que le llamaran al tribunal, ¿no? Donde la anticipación, hay que tener en cuenta cómo juega la anticipación en la ansiedad, es tremenda, ¿vale? De ahí que el momento presente sea divino, literalmente divino. Y bueno, que menciono divino y me voy de tema. Con la sala de espera lo que hice fue trabajar desde la fortaleza, desde un lugar tranquilo, como puede ser para cada quien el monte, la playa, mi cama, y desde esa sensación corporal que yo puedo sentir, ¿no? En ese lugar tranquilo, que eso viene más del EMDR. Luego lo fusioné con el Brain Spotting, ¿vale? Primero generé el lugar tranquilo, lo programé en la red y luego lo fusioné con MDR de alguna manera para entrar, con Brain Spotting para entrar desde la fortaleza a ese momento de la anticipación a que me van a llamar al tribunal, ¿vale? Y entonces, digamos que hice como lo creó ella, ¿no? Pero guié su sistema neurofisiológico a que asociara ese momento de la anticipación con ese lugar seguro y con esas sensaciones corporales, ¿vale? Bueno, cuando esta persona llegó de nuevo a los exámenes, su estado era completamente diferente, absolutamente diferente. De hecho, en esa anticipación a que le volvieran a llamar al tribunal, tuvo cero ansiedad, cero preocupación. No estoy diciendo que esto vaya a pasar con todos los casos,
cero ansiedad, cero preocupación. Fue absolutamente para esa persona novedoso, sorprendente para ella misma la tranquilidad desde la que pudo estar ahí, ¿vale? Y también la diferencia del proceso que vivió en la oposición anterior con cómo vivió este proceso de oposición, donde al final yo siempre le decía, mira, yo quiero que tú vivas el proceso de una manera diferente y que obtengas cosas para ti. El resultado será lo que sea, pero si tú estás en otro lugar, también vas a poder encajar el resultado que haya de una manera completamente diferente. El resultado fue muy positivo, ¿vale? En las oposiciones, pero más allá, para mí lo importante fue el resultado personal de esta persona. Esta persona decidió terminar ahí la terapia, era consciente, ¿no?, de que se podía seguir trabajando, el no fallar, el la culpa y esos aspectos, porque son tan comunes a todas y todos, es así, es una realidad, está de base de nuestra inseguridad interna, de nuestra confianza en nuestro propio apoyo y en poder acompañarnos y en lo que podemos ofrecer al mundo y sin tener que demostrar nada, ¿no? Y, y para mí era mucho más importante, ella sabía que podía seguir trabajando estas cosas, pero decidió dejarlo ahí, ese era el proceso que ella quería hacer, pero valoró muchísimo el darse cuenta de todos estos aspectos, ¿no? De cómo empezó el proceso de terapia con un automachaque absolutamente tremendo a cómo lo terminó tratándose bien y reconociéndose el esfuerzo tan grande que implica, el sacrificio tan grande que implica, y que eso merece un valor, ¿no? Trasladando el juicio, el miedo al juicio de los demás, por poder reconocer la gente que ha estado ahí, que la ha apoyado, que nunca la ha juzgado y poder conectar más con eso que con el juicio, que muchas veces probablemente no estaba, se lo hacía ella misma porque normalmente no lo hacemos nosotras mismas, ¿vale? Y vengo a resumir que más allá del resultado, esta persona me verbalizó, ¿no? También, del resultado de oposiciones me refiero, esta persona me verbalizó también la importancia que tenía para ella el resultado personal que había conseguido, ¿vale? Es muy parecido este proceso de terapia de preparatoria a oposiciones con Brain Spotting a otros que he tenido. También los resultados han sido siempre muy parecidos, ¿vale? Eso no significa que yo esté garantizando para nada un resultado. Las otras personas hicieron procesos un poquito más largos porque entraron más en sus aspectos personales, pero el resultado ha sido muy parecido en todas las experiencias que he tenido. Y bueno, pues espero que sea de utilidad, que te sirva, que te aclare y para comprender mejor, ¿no?, el mecanismo como este proceso ocurre, te invito a ver el vídeo de 6 casos prácticos de Brain Spotting, que te pondré el enlace abajo y también te pondré eh, un canal de trabajo corporal que tengo por si te interesa. Es muy importante el trabajo corporal y otros enlaces por si quieres seguirme de cualquier otra manera, Instagram, Telegram, y nos vemos a la próxima y te mando un abrazo. Chao. Este botón no vale.